Estamos expectantes y deseosos que Dios haga milagros. ¿Cuántos pueden creer que Dios todavía sigue estando entre nosotros? Porque Él dijo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Y hay una canción que tantas veces escuchábamos y acompañó muchas generaciones, que dice: creo en milagros, aunque no la sepa. Pero ahora, los próximos 2 o 3 minutos vamos a orar para que Dios conceda, escuche el clamor de un corazón que clama a Dios por un milagro familiar, un milagro económico. Pero qué tremendo cuando la Biblia dice: nos ponemos de acuerdo, 1 vence a 1000, 2 vencen a 10,000. Y ese es el anhelo que se vuelva a repetir, el Pentecostés, que ocurrió en el aposento alto, que ocurre en cada generación, donde hay corazones que dicen: creemos que el Espíritu Santo sigue manifestándose, sigue llenando con fuego, con poder, bautizando, haciendo maravillas. Imagínese a Dios sacándole del lugar donde está hoy, del dolor, de la frustración, de la derrota. Dios sigue haciendo milagros. Señor, pedimos milagros. Pedimos milagros. Milagros en el país. Milagros en la familia. Milagros en cada circunstancia y en cada situación. Creemos en milagros. Señor, hay muchas personas que han venido hoy necesitando un milagro. Señor, que ya no tienen manera de salir adelante o resolver una circunstancia, pero tú estás aquí. Y yo te pido que hagas maravillas. Y el milagro más grande de todos los milagros, que seas tú cambiando nuestras vidas, cambiando nuestros corazones, dándonos vida nueva y eterna, transformándonos. Ese es el milagro más grande. Gracias, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, una vez más a esta congregación. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido una vez más a tu casa. Sos bienvenido, Señor, para obrar, soplar ese viento recio, ese aliento del cielo, ese poder que sigue acompañando a la iglesia, en el nombre de Jesús. Señor, donde hay corazones endurecidos, trae gozo, trae seguridad, trae esperanza, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú vas a hacer milagros. Gracias porque tú vas a traer respuestas. Gracias, Señor, porque la fe nos afirma en tus promesas, en el nombre de Jesús. Sigan orando por un momento más. Señor, que el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu y fueron bautizados y fueron enviados con lenguas de fuego, cambiados, totalmente capacitados, totalmente con una nueva autoridad. Señor, y ese es el poder de la iglesia. Esa es nuestra riqueza. El fuego no se apagará. Esa es la mayor riqueza, tu gloria. Ese es el mejor regalo. Ese es el mejor don. El don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. El poder hablar en
generación el poder mantener la fe viva en medio de una nación perdida. Levanta tu iglesia una vez más. Oh sí, Señor. Levanta Argentina. Levanta Argentina. Levanta Buenos Aires. Levanta cada hermano que está aquí con un nuevo aliento, una nueva esperanza. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos, te damos gloria. Y todo lo que oramos, a ti te agradecemos antes de recibirlo. Antes de recibirlo te decimos gracias. Gracias, Señor. Antes que sea hecho, recibimos el gozo del Señor. Y te pido que el que no reía se ría. Que el que no cantaba comience a cantar. Que el que no oraba comience a adorar. Que el que no podía levantarse comience a levantarse. Porque tú estás entre nosotros. Gracias, Señor. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a darle otro aplauso más al Señor. Gracias. Cuando uno honra a Dios, y la Biblia dice de entregarle a Dios lo mejor a través de lo mejor que tenemos, y lo mejor que tenemos es nuestra forma y nuestra manera, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea el templo y el canal de adoración al Señor. Amén. Tremendo culto. En realidad podemos terminar ahora ya, ¿no? Porque no, ya sé que no, ya sé, ¿no? Obvio, pero uno viene para ese momento especial, ¿no? Y esos momentos vienen, aparecen, están. Y ha sido todo un día desde la mañana muy especial también. La bendición está sobre la iglesia. Aquí, como decía en la oración, Dios ha decidido establecer su presencia. Está acá. No es por nuestros méritos. Es como le dijo a Josué, o como le dijo a Moisés: la tierra te la daré. No es que la tenés que ganar, no es que hiciste algo especial. Simplemente he elegido a un pueblo para darle la tierra. Y cuando uno lee el libro de Deuteronomio, que es el libro que establece todo el relato de la conquista de la tierra de Egipto a la tierra prometida, se repite mucho la palabra les daré, les daré. Por supuesto, siempre está la condición de la obediencia y de la fe. Pero esa palabra dar es el resultado del amor de Dios, no es porque uno siempre está luchando con su comportamiento y con sus méritos. Bueno, si me porto bien y si hago las cosas mejor, por ahí Dios me va a favorecer más. Y cuando Dios dice no, la tierra ya es de ustedes, simplemente tienen que tomarla. No depende de nosotros, depende de lo que Dios ya decidió. Y Dios decidió establecer su reino en nuestra iglesia, en Rey de Reyes, pero también en Argentina. Y por supuesto en las naciones del mundo donde abundan las tinieblas, simplemente estamos creyendo que va a sobreabundar la gracia y la luz del Señor a través de los cristianos. Amén. Así que Dios decidió establecer su presencia entre nosotros y por eso sentimos su presencia, sabemos que su presencia está aquí, y cada vez que estamos en su casa también tenemos tiempo para oír la palabra de Dios. El sermón, la oración es parte del culto, la adoración es parte del culto, pero también la prédica es lo que transforma y provoca fe en nuestros corazones. Y vamos a leer el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 6.
Filipenses 1, 3 al 6. Dice la carta de Filipenses: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está diciendo: doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, y cada vez que me acuerdo de ustedes me da gozo desde el primer día. Y eso vamos a estudiar hoy, cómo la iglesia de Filipenses estuvo Pablo en ese momento del nacimiento de la iglesia, y cómo da gracias a Dios por la iglesia que creció, que se estableció, que maduró, que tuvo un buen corazón y que participa en el Evangelio, se compromete desde el inicio a seguir llevando adelante el mensaje del Señor, porque eso es lo que el Señor Jesús encomendó a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Casi siempre nosotros le dejamos toda esa tarea a Anacondia, ¿no? Que Anacondia se encargue de salvar el mundo, y nosotros venimos a adorar acá a la iglesia, a recibir la unción. No. Él es uno de los grandes, para mí un referente inmenso, pero no puede hacerlo todo él. Cada uno de nosotros seguimos, y mañana, si usted viene al culto, yo le puedo asegurar de qué va a predicar Anacondia. Va a predicar que tenemos que ir a predicar al Evangelio. Y seguro va a predicar del amor de Dios, de la salvación, de todo lo que tiene que ver cómo Dios salva, cómo Dios transforma, cómo Dios busca al perdido. Pero qué tremenda oportunidad que no solamente estos grandes referentes que Dios levantó en la historia, y qué bueno para nosotros tenerlos cerca, sino que también a cada uno de nosotros el Señor nos hace partícipes del compromiso y de el ser parte de la evangelización. Pablo dice: estoy persuadido, estoy seguro, estoy convencido. Dice, otras traducciones dicen: estoy seguro, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la completará. Dice otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, la completará hasta que Cristo venga, hasta el día que Jesús regrese. Es decir, que el Señor lo que comenzó en nosotros lo va a completar. Amén. Hay una obra grande que comienza cuando uno genuinamente se convierte. Así que para poder estudiar un poco más el pasaje, vamos a hacer 3 preguntas a este pasaje para, en principio, comenzar a estudiar un poquito más. Pero una de ellas, la que más me interesa, es ¿qué convenció a Pablo para que él pueda también transmitirle a los hermanos de esa región de Filipos? Estoy completamente convencido, seguro, que lo que comenzó el Señor en ustedes lo va a completar. Qué hermoso es para mí y para nosotros saber que el plan y el propósito y el trabajo y la transformación que Dios comenzó en nosotros la va a completar. Porque sencillamente Dios la comenzó. Y si Dios la comenzó, Dios la va a completar. Ahora, si el hombre la comenzó, no siempre completa el ser humano, el hombre, no siempre completamos lo que nos proponemos hacer. Algunos dicen: voy a cambiar, voy a ponerme las pilas, voy a tomar decisiones, voy a hacer cosas nuevas, me voy a meter a full. Algunos se comprometen con cosas, pero no siempre se cumple. Pero Dios, ¿por qué estamos convencidos nosotros también? Como Pablo estaba convencido. Porque Dios lo dijo. Dios dice: yo voy a hacer una obra grande en ti y la voy a completar. Con ese amén no me convenció.
¿Por qué Pablo estaba convencido él mismo? Es la primera pregunta. Bueno, porque él mismo experimentó dificultades, él mismo experimentó rechazo. Para Saulo de Tarso, ustedes saben que Pablo era un antiguo perseguidor de la iglesia llamado Saulo de Tarso, y se transformó de tal manera que ese hombre comenzó a ser un instrumento poderosamente usado por Dios, de tal manera que el Señor Jesús los llevó al tercer cielo, los llevó al lugar donde ninguno había llegado. Allí le reveló muchas cosas. Un hombre muy cercano al Señor, un hombre perdido que terminó siendo predicador, un hombre odiado que terminó siendo amado por la iglesia, un hombre rechazado que terminó siendo un ejemplo de gran inspiración para nosotros y de gran aliento. Era una persona que generaba temor, porque él era el que llevaba cautivo y el que se gozaba viendo sufrir a los primeros cristianos. Y de repente él se convirtió camino a Damasco. El Señor mismo se acerca a él y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y oyó una voz y él preguntó: ¿y quién eres? No solamente él, sino también los soldados escucharon la voz. Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y su vida cambió en ese encuentro. Fue dramáticamente, fue totalmente cambiada para bien. Un antes y un después. Y en ese momento él comenzó una obra, pero no le fue fácil. Los mismos apóstoles que estaban en Jerusalén, hablando de Pedro, hablando de todos los que habían acompañado a Jesús, no estaban del todo convencidos de todo lo que le estaba sucediendo a Pablo. Imagínense que para ellos Saulo era un perseguidor. Imagínense como mañana vamos a tener una reunión donde vienen todos hermanos. Imagínense en Jerusalén reuniéndose a escondidas porque todavía estaban bajo persecución, y los hermanos decían: bueno, ¿y quién viene mañana a traernos la palabra? Saulo. ¿Quién? Saulo de Tarso, pero está cambiado. ¿Estás seguro que está cambiado? Sí, está cambiado. El Señor se le encontró en el camino y le habló. Para él fue toda una cuestión también de situaciones que provocaron en su propio ministerio. El mismo Pedro no estaba de acuerdo en algunas, o él, Saulo, o Pablo no estaba de acuerdo con algunas actitudes y confrontó públicamente nada más ni nada menos que al apóstol Pedro. Y tuvo muchísimos ejemplos de situaciones difíciles, en momentos donde pasó hambre, dificultades, tormentas, azotes, cárceles a causa del evangelio. Sin embargo, él estaba completamente confiado y convencido porque tuvo un encuentro. Estaba completamente confiado en lo que había creído porque confiaba en lo que había experimentado. Y para poder tener fe no nos alcanza una religión, no nos alcanza una tradición, necesitamos una experiencia, pero basada en una muy confiable conocimiento de la revelación de Dios. Entonces la experiencia, la revelación de Dios, y entonces allí sí podemos tener confianza. La confianza nace de una experiencia con Dios, y esa experiencia con Dios luego se nutre de lo que conocemos de Dios. Ahora alguno dirá: pastor, ¿cómo hago para conocer a Dios? Yo no tuve ese encuentro en el camino donde me habló Dios. ¿Cómo Dios se revela a mí? Bueno, le voy a decir: Dios se revela a usted a través de su revelación. Y su revelación mayor es la Biblia. Y hoy la tiene en muchas aplicaciones, en muchas versiones. Hay un solo problema: la tiene que leer. Es lo que lo separa de la revelación de Dios, porque Dios se reveló, Dios se manifestó, Dios hizo toda una expresión de amor, de entrega hacia nosotros, y dejó su palabra. Pero recuerden esto: confianza es conocimiento. Yo no puedo confiar en lo que no conozco. Para poder confiar necesito conocer.
Y para poder conocer necesito tener un encuentro. Y necesito la revelación de la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Necesito conocer la revelación de Dios. 4 amenes, pero es así. Pero esa es la palabra del pastor hoy. Sin prisa, pero sin pausa. Porque el que comenzó la buena obra la va a completar. A veces uno escucha esta palabra y dice, entonces me encierro y me leo toda la Biblia. Y eso es lo que yo llamo ataques de fe. Y nadie vive de esos ataques porque alguno dice, tengo un ataque de estar en línea. Entonces tiene un ataque de gym o de régimen. Y por unos días se mete con todo y se enfoca, pero en realidad necesitamos un cambio de pensamiento y una nueva manera de entender y conocer que la seguridad viene por el conocimiento y el conocimiento viene por una experiencia con Dios. Y esa experiencia con Dios viene a través de ese encuentro con Dios que tenemos en la palabra. Yo les puedo asegurar que este año ustedes se van a admirar por la palabra de Dios. Se van a poner a adorar a Dios leyendo la Biblia. Pero necesitamos entender que si no conocemos, nos invade algo que Pablo ya había vencido, que es el temor, que es la inseguridad. Cuando el ser humano camina en este mundo, vive rodeado de cosas que generan temor, angustia. Pero el Señor le dijo a la iglesia a través de este apóstol, estoy convencido, estoy seguro, estoy parado firme. Puedo estar confiado que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a completar. Para esa confianza, para tener esa seguridad, tuvo que tener un tiempo de revelación y un tiempo de encuentro y un tiempo de conocimiento de Dios. Para poder vivir en este mundo necesitamos conocer a Dios, conocer nuestra humanidad, nuestras falencias, nuestros errores. Por eso el Señor habla de perfeccionar. Perfeccionar significa que hay cosas en nuestra vida que van a ir modificándose a través del Espíritu Santo y a través del estudio de la palabra y a través de los cultos poderosos del Espíritu. Dios va perfeccionando su obra transformadora en nuestra vida. No lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué hermoso entonces es poder vivir cada día, más allá de las circunstancias que uno tiene que enfrentar, que las circunstancias no te definan, que los problemas, lo que vemos cada día no nos definan, sino que nos definan lo que creemos, que vayamos hacia lo que creemos. No importa lo que vemos, Pablo decía, esta leve tribulación momentánea. Esta leve tribulación era 39 azotes, hambre, cárcel, tormentas, casi se ahoga varias veces, muchísimas batallas. Y él decía, esto es una leve tribulación, porque lo que tengo grande y glorioso es la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Y eso es lo que anhelamos, eso es lo que... Tenía muchísimas razones el apóstol Pablo para estar confiado, para estar seguro en Dios. Y es porque Dios le había provisto, se había manifestado a su vida como el proveedor, como el que lo ayudaba en los momentos de escasez. Él podía decirle a los filipenses también en el capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Dios que tenemos nosotros es un Dios que no deja las cosas por la mitad, porque el ser humano, ¿por qué deja las cosas por la mitad? Porque se aburre, porque ya no le gusta más, porque no tiene recursos, porque no tiene tiempo, porque no tiene fuerzas. Entonces, como no tiene fuerza, dice, bueno, no sigo adelante. Como no tiene recursos, dice, no puedo. Como no me gusta más, entonces dice, lo dejo para otro día. Pero Dios, que es la fuente de todo poder, la fuente de
la sabiduría y es la fuente. Él dijo, mía es la plata, mío es el oro. Él todo lo puede, y Él está diciéndole a cada uno de los hermanos de la iglesia de Filipo, mi Dios, nuestro Dios, suplirá todo lo que nos falta. Y eran personas que no eran todos de una condición económica muy grande. La iglesia de Filipo nació como resultado de una evangelización a la orilla de un río. En el libro de los Hechos, capítulo 16, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 19, en principio, habla cómo el Señor guía al apóstol Pablo para la región donde está Filipos, donde está lo que iba a ser la iglesia de Filipenses. Fíjense qué interesante cómo Dios empezó a tener un plan, y ese plan lo comenzó a llevar a cabo a través del apóstol Pablo. Y en el capítulo 16 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces llegaron a esa región, llegaron a esa zona donde está esa región, y allí había, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjese cómo nació la iglesia. Primero nació la iglesia porque el Señor preparó todo y le dijo, Pablo, te cambio los planes. No vas para el lugar que querías ir. A través de una visión, un varón le estaba diciendo, vio a alguien, pero no estaba viéndolo en forma física, sino en forma espiritual. Y el Señor le estaba diciendo, ven, pasa hacia Macedonia y ayúdanos. Tremenda visión. Pero ahí vemos por qué Él dice, estoy persuadido que el Señor comenzó la buena obra en ustedes. Porque Él estuvo presente desde el inicio. Él vio cómo el Señor preparó todas las cosas, cómo a través de una visión un hombre le rogó diciendo, es tiempo de ir hacia allí. Y Pablo fue hacia allí, llegó hacia esa zona. Había una mujer junto con otras mujeres junto al río. Era una mujer de buenos recursos, de lo que vendría a ser una condición social alta. Y mientras Pablo hablaba la palabra del Señor, fíjese que dice ella, empezó a oír, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Siempre en la predicación del evangelio está la unción del Espíritu Santo. No es solamente lo que dice el pastor, es que en medio de nosotros está el poder de Dios que rompe las cadenas, que abre los ojos de las personas para que puedan creer al evangelio. Aleluya. Y ella creyó y fue bautizada, y su familia se unió también y le pidió que vaya a su casa y que pose allí. Y allí comenzaron seguramente a predicar, y esa fue la primera alma, Lidia, la primera alma de Filipos. Pero después hubo otro convertido. A causa de la predicación y a causa, si uno lee el libro de Hechos capítulo 16, le recomiendo como tarea para el hogar, anote, tarea para el hogar, leer Hechos 16. Allí hay una historia de una situación de una persona con problemas espirituales que es liberada. A causa de eso, Pablo termina en la cárcel de Filipos junto con Silas, Pablo y Silas. Y cuando estaban en la cárcel, porque por supuesto todo ese entorno era hostil a la predicación del evangelio, cuando estaban en la cárcel a medianoche, Pablo y Silas entonaban, como estamos escuchando ahora, entonaban música, y no sé si tenían música como nosotros tan buena, pero adoraban a Dios.
y cantaban himnos. Y de repente hubo un terremoto y se abrieron las cadenas de los presos, y el carcelero de Filipos dijo: se quedaron libres todos los presos que yo tenía que custodiar, así que mi vida no tiene sentido, voy a morir, me voy a quitar la vida. Y cuando estaba por quitarse la vida, en ese momento Pablo fue y le habló y le dijo: no, estamos todos aquí. Y el carcelero, versículo 30, entendiendo entonces esto, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Mire cómo comenzó la iglesia de Filipos, con una mujer llamada Lidia y con un carcelero que se convirtió, él y toda la casa. Una mujer de muy alto nivel económico y un hombre de muy bajos recursos. Pero qué interesante es la multiforme gracia de Dios. Transformados, uniéndose, llevando esa palabra a su familia, y de repente esa palabra comenzó a hacer que Filipos sea una de las iglesias más importantes en el ministerio del apóstol Pablo. Por eso Pablo dice: desde el primer día, cada vez que me acuerdo de ustedes, tengo el gozo de saber que el Señor comenzó una obra. Y la obra que Dios comenzó en ellos, también la está comenzando en nosotros. No está muy convencido. Porque ese Dios que actuó, que vivió, que se manifestó a través del amor de esos hombres que predicaban, se sigue manifestando hoy aquí. Y es tremendo cómo Pablo fue transformado, convencido por su poder, convencido por cómo veía el obrar de Dios a través de su propio ministerio, convencido de cómo el Señor lo libraba en medio de cada batalla. Y él dijo: yo estoy seguro que lo que Dios comenzó lo va a completar. Es nuestro deseo. ¿Cuántos tienen ese anhelo de seguir adelante y conocer el propósito de Dios en nuestras vidas? Quiero decirles algo que les va a alentar. Lo que Dios hace, lo hace bien. Amén. Cuando Dios dice va a hacer una obra, la va a hacer bien. No es que dice: voy a ungir a Anacondia, tremendo predicador, y voy a ungir a este más o menos. Lo que Dios hace, lo hace bien. El mejor ejemplo de eso es las bodas de Caná de Galilea. Porque Jesús todavía no había comenzado su ministerio, y la mamá María le dice al hijo Jesús que hiciera algo, porque la familia que habían sido invitados ellos a la fiesta estaba teniendo un problema, que se habían quedado sin vino. Y el primer milagro de Jesús, la primera manifestación sobrenatural de Jesús, lo hizo en una familia. ¿Cuántos saben que Dios hace todas las cosas con una razón y un propósito? Y ese propósito es manifestar su gloria, nada más ni nada menos que en una boda, y en una familia, y en un matrimonio, y en un hogar que está en crisis. Porque esa crisis que percibió la mamá de Jesús es la crisis que pasan todas las familias hoy, con los hijos, con la plata, con el alquiler, con los problemas que pasan en la casa, con uno, con otro. Pero el Señor dice: yo sigo estando presente en cada familia para poner mi mano, porque mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en... Sigue siendo el mismo. Y luego eso está en el libro de Juan, capítulo 2. Y allí, cuando Jesús manda a los sirvientes que vayan a buscar cántaros de aguas, más o menos como unos 60 litros aproximadamente de agua, cuando trajeron el agua se había milagrosamente convertido en... Y los que estaban encargados de probar el vino, y a esto voy, dijeron: estamos asombrados
que a lo último, en realidad ellos no sabían que era un vino milagroso, pero dijeron: estamos asombrados del último vino, es el mejor de todos. Dejan el mejor para lo último. Y en realidad el mejor lo había hecho el Señor. ¿Por qué hizo el mejor? ¿Por qué Jesús hizo el mejor vino? Porque Dios no puede hacer un vino malo. No es que lo que Dios hace, lo hace bien. Es lo mejor. Y si pudo hacer un buen vino, ¿cómo no va a ser una buena obra en nosotros? Una buena obra. Lo que pasa es que siempre uno tiene en la mentalidad un pensamiento de culpa, un pensamiento de inseguridad, un pensamiento de temor, que nos predica lo contrario de lo que estamos hablando nosotros. Y nos predica acerca de la desconfianza, del temor, del fracaso, que no tenemos un rumbo, que no sabemos cuál es el verdadero propósito de nuestras vidas. Pero qué hermoso este domingo a la noche venir y escuchar esta palabra, que lo que Dios comenzó en nosotros lo va a completar sencillamente porque lo comenzó el Señor. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y la vamos a ver a medida que permanezcamos en su presencia. ¡Aleluya! Si ese aplauso es para el Señor. La Biblia dice que ese plan y ese propósito de Dios no comenzó con nosotros cuando nacimos, comenzó antes de nacer. Jeremías 31:3. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Imagínese Dios hablándole al pueblo de Israel, hablándonos a nosotros, diciéndonos que Dios nos amó con amor eterno. ¿Qué significa eterno? Eterno es antes que nosotros estemos aquí, durante nuestra vida terrenal y eternamente. Dios nos amó, es decir, en el momento de su soberanía inmensa, Él nos conoció. Quiero decirle que Él te conoció. Levante las manos y diga: ayuda a mi incredulidad, pastor, porque no lo creo, pero ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Amén. El Señor te conoció antes. Y cuando te conoció, que todavía no habías nacido, te amó. Y luego naciste, hiciste todo mal y te siguió amando. Y luego te convertiste, hiciste todo bien y te siguió amando. Y luego vamos a ir todos a la gloria eterna y nos va a seguir amando, porque es un amor eterno. Es un amor que no es por hoy, no es por este sermón, no es por esta semana. Es un amor que era, que es y que seguirá siendo. Lo que pasa es que el ser humano está acostumbrado a amores temporales. Hoy me ama, mañana no me ama. Me ama, no me ama. Me ama mucho, poquito, nada. Son amores temporales, amores de épocas, amores de décadas. Pero Dios es el único que puede decir amor eterno. Wow, amor eterno. Y es misericordia extendida. Y mire que ustedes le ha tenido paciencia al Señor, ¿eh? Pero el Señor dice: te extiendo mi misericordia. No para que abundes en el pecado, sino para que te levantes del pecado y que veas tanta gracia en tu vida que tengas más pasión que nunca por hacer las cosas de Dios. ¡Aleluya! Te prolongué mi misericordia para que alcances el plan, el propósito que Él ha diseñado para ti. Vamos a darle ese aplauso al Rey de Reyes. ¡Oh! ¡Lo creo! La Biblia dice
que Dios puede sostener todo el universo con la palabra de su poder. Y a causa de esa escritura también nos habla que Él es poderoso para guardarnos a cada uno de nosotros hasta el día que Jesús venga. Por eso Pablo está diciendo: me siento feliz y unido a ustedes, sabiendo que la obra que Dios ha comenzado la va a completar. Amén. Y esta noche, qué hermosa reunión, qué hermoso momento de oración, pero más hermoso va a ser la obra y el propósito y el plan de Dios llevándose a cabo cada día en tu vida. No es un culto, no es una semana, no es una reunión con el pastor Claudio, es el plan de Dios que sigue en tu vida desde el día que naciste. No te dejó, siempre te sostuvo, pero te sigue sosteniendo y te seguirá sosteniendo, porque su misericordia es extensiva y es prolongada y es constante. Gloria al Señor. ¿Cómo no te vas a levantar cada mañana dando gloria? ¿Cómo no te vas a levantar diciendo: Señor, levanto tu nombre, tú eres el que me ha amado por siempre? ¡Aleluya! Siento el fuego aquí hoy, Aleluya, póngase en pie, por favor. Gracias, Señor, gracias, te adoramos. Señor, te honramos y te bendecimos. ¿Por qué no le dice al Señor que le da la gloria y le da gracias por ese amor incomprensible, por ese amor eterno que no puede comprender tu mente? Pero gracias, Señor, porque ese amor es tan grande que nuestro corazón te adora. Te damos gracias. Te damos gracias. Y yo quiero que levante sus manos y dígale al Señor: Señor, perdona mi rebeldía, perdona mi humanidad, perdona, Señor, tantas veces que no te rendí mi corazón por completo. Pero esta noche aquí, en este lugar, te rindo mi corazón, te rindo mi vida, te rindo, Señor, mi alabanza. Quiero que tú vayas primero. Quiero que tú seas el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Aviva el fuego del primer amor y no permitas que las llamas del infierno se lleven a ninguno. Señor, no permitas que ninguno se pierda, porque Dios es poderoso para guardar nuestro depósito. Dios va a completar lo que Dios ha comenzado. Guárdalos de toda tentación, Señor. Guárdalos de todo mal. Guárdalos a la salida y a la entrada, desde ahora y para siempre. Cristo, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te rendimos. Tú eres poderoso para completar. Estamos persuadidos, confiados, seguros que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso te damos gracias. Te rendimos nuestra adoración, Señor. Te rendimos nuestro cántico. Vamos a alabar a Dios por un momento más. Te alabamos, todos alabando a Dios. Hay una gloria tremenda. Te alabamos. Dele gracias. Recién cantamos 10,000 razones para adorar. No 10,000, 20,000. Porque el que comenzó la buena obra la va a completar.